alegría en nuestro corazón. Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papito lindo, porque tú eres bueno, porque tú has sido fiel para con nosotros. Gracias, Señor, por este momento de alabanza, por este momento de adoración, Señor. Gracias, bendito Dios. Ahora disponemos nuestra mente, nuestro corazón, iglesia, a recibir lo que Papá tiene para nosotros. Ese alimento que va a llenar su corazón, su mente, de paz, de gozo, de alegría. Aleluya. Recibamos, abramos nuestra mente, nuestro entendimiento para entender esa bendita y santa palabra. Aleluya. Amén. Vamos, démosle ese aplauso al que vive y reina por los siglos. Aleluya. Para ti, Jesús. Para ti, Jesús. Tú eres único Rey. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a los que están conectados y a los que se van a conectar. Que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Que tengan una semana de victoria, una semana de poder, una semana donde el Señor se manifieste y se glorifique en su vida. Amén. Aleluya. Sigamos, iglesia, usted que nos ve ahí, sigamos compartiendo este mensaje a todas partes, a sus familias, ¿verdad? Porque esto es un propósito de Dios. Aleluya. Que Él cerró las iglesias, pero abrió hogares, y estas palabras que el Señor tiene están llegando a cada uno de esos hogares, ahí a sus hijos, sus primos, sus tíos, sus familiares, sus vecinos. Vamos, compartamos, porque eso es un servicio al Señor. Usted está haciendo una obra ahí, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Él es el único que se glorifica cuando tú compartes este mensaje. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gloria al Señor. Dele fuerte un aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria. Gloria al Señor. Santo es su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre sea la gloria. Gracias, Jesús. Gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Oh, gloria al Señor. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Santo. Deja que el Espíritu Santo comience a moverse, a placer. No le interrumpas, no le impongas tú los pensamientos tuyos. No le pongas tú tus propios sueños, tus propias visiones, tus propios proyectos. Deja que el Espíritu Santo te introduzca, te envíe a ti, a meterse en los proyectos de Dios, en los sueños de Dios, a lo que Dios tiene para este mundo. Sumérgete tú en la palabra. Deja que el Espíritu Santo comience a fluir, comience a tocar tu corazón, a ministrarte. Yo puedo ver personas en esta hora cómo proféticamente van a ser libertadas, proféticamente muchas personas van a salir de ellos, espíritus que nos han mantenido cautivos, espíritus de religiosidad, espíritus de vicios, espíritus de drogas, todo esto de religiosidad, de brujería. Todo se va a ser vomitado a través del Espíritu Santo, que va a comenzar a fluir por medio de la palabra, donde entre a los hogares, 4 esquinas de esos hogares van a ser impactados por el poder de Dios, trayendo libertad, trayendo convicción, trayendo un fluir. Es la palabra de Dios la que no está presa, es la palabra de Dios la que fluye, dice Dios en su palabra, y no volverá a mí vacía mi palabra, porque cumplirá su propósito para la cual le envié. Hoy Dios envía palabra, ¿para qué? Para que familias sean libertadas, para que hijos sean libres de drogas, para que hijas salgan de la esclavitud, del pecado, de los vicios, de la corrupción. Dejen de entregar sus cuerpos como inmundicia, sino que sus cuerpos sean un testimonio visible de que el Espíritu Santo ha impactado sus vidas, y donde ellos caminará el Espíritu Santo trayendo una nueva convicción a sus vidas, nuevos proyectos y nuevos sueños. Alabamos al Rey de Gloria en esta tarde que nos tiene aquí, y comenzamos a impartir conforme a su Santo Espíritu nos dé palabra en esta hora para poder hacer llegar a sus hogares lo que Dios tiene para este día. Doy gloria y honra al Señor, que me ha tenido con salud, que me ha tenido de pie para poder estar en este momento en sus casas, en sus hogares, no en una forma literal, sino en palabra de Dios, porque somos sus voceros, sus ministros, y Él nos tiene como llamas de fuego para impactar sus hogares. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo le voy a pedir que me acompañe usted en el libro de Hechos.
en el capítulo 2, Hechos 2 del 43 al 47. El Señor bendiga grande y poderosamente a todos aquellos que nos siguen, aquellos fieles que nos han manifestado por las redes sociales, el que siguen los mensajes, y les enviamos una bendición de parte de este ministerio Jesucristo del Señor, Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia, esperando que la bendición del Señor llegue a sus hogares y que sean de alguna manera tocados a servirle a Dios más fuertemente en estos tiempos de gran lucha en el mundo. El Señor dice en su palabra: sed salvos, sed santos en medio de una generación incrédula y perversa. Así es que Dios nos envía a servirles en este tiempo. Los bendecimos rica y poderosamente. En Hechos 2, del versículo 43 al 47, y leo textualmente, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El título que le da aquí el traductor de la Biblia le dice: y la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo creen ustedes que fue la vida de los primeros creyentes hace 2000 años? Aquellas personas que fueron embestidas de poder de lo alto, aquellas personas que esperaban con ansias el Espíritu Santo a que viniera, y de un momento a otro dice que se escuchó un viento recio e impactó tanto a esa iglesia, 120 personas que estaban reunidos en un aposento alto, en donde se reunían a perseverar en oración, unánimes cada día, compartiendo todo el pan, compartiendo tantas cosas, y fueron impactados, y esa iglesia primitiva impactó al mundo entero. En Hechos 2, 43, 47 leemos lo siguiente: la vida de los primeros cristianos. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Sígame con cuidado, por favor. Dice todos es todos, ¿verdad? Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, dice, en las casas. Verso 46, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire lo que pasa cuando una iglesia tiene esas características. Vamos a ver las características que tenía esta iglesia. Dice que estaban juntos primero. No había división entre ellos. No había celos ministeriales. No había celos. Todo era de ellos. Todos velaban por el bien común. No solo por los que estaban en la iglesia, sino no se olvidaban de los pobres. Y entonces comenzaron la gente a vender propiedades para poder ponerlo a disposición de los apóstoles y que ellos repartieran con libertad, ayudando a toda la iglesia, a todas las personas y a los que estaban, ¿verdad? Los pobres, que aunque estaban fuera de la iglesia y que tenían necesidades, que tenían todo ese tipo de verdad, de cosas. Y dice, cuando estas características están en una iglesia, miren lo que pasa. Miren lo que pasa en el versículo 47, alabando a Dios estaban, teniendo favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor, cuando eso sucede, cuando hay una iglesia así, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar, iglesia. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti como el más necesitado de tus siervos, aún más que cuando me entregué a ti. Y pude entender, pude ser convencido a través del Espíritu Santo de que habían grandes y maravillosas cosas para mí. Y cuando entregué mi corazón, Señor, ese día fui impactado de gran poder de lo alto, Señor, del poder del Espíritu Santo. Y hoy estoy más necesitado de ti, Señor, cada día, porque entiendo y sé que hoy, Señor, la palabra nos desnuda, nos hace ver cuán necesitados estamos de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Oh, Dios mío. Y hoy me presento delante de ti pidiéndote perdón por todo aquello que hemos dejado de hacer. Nos presento delante de ti confesando mi propio pecado, confesando el pecado de la iglesia y confesando el
el pecado del país entero de Costa Rica, Señor. Hoy pedimos perdón delante de ti y pedimos que nos limpies, que nos laves, que nos perdones y que nos ensambles, Dios, en tu propósito, que nos enchufes en tu sueño y que nos metas en tus caminos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, santo es su nombre. El texto que hemos leído nos enseña lo que fue la vida de los primeros creyentes, cómo las iglesias fueron impactadas, ¿verdad? De tal manera que tenían todo en común. Era un amor tan grande lo que se manifestaba en la iglesia en ese tiempo que el amor trascendía los bienes materiales. Nadie pensaba en ese tiempo como pensamos nosotros hoy en día, ¿verdad? Caperando, teniendo sueños, teniendo anhelos, pero anhelos quizá terrenales, anhelos familiares o personales. La iglesia en ese entonces era una iglesia verdaderamente que destinó su tiempo, el cual iba a estar en la tierra para servir a Dios de verdad, porque entendían y estaban convencidos de que su ciudadanía estaba en el cielo y no en la tierra. ¿Cuántos alaban al Rey? Gloria al Señor. Quiero poder numerar, poder introducirme un poquito en la historia para hacer ver los propósitos que tiene Dios en este tiempo por las cosas que han acontecido. Podemos preguntarnos hoy en día de qué se perdió Dios cuando cerró los templos. Esto todavía muchos pastores se quedaron sin mensaje. Muchas personas se quedaron sin mensaje porque no entendieron ni han entendido hasta este momento lo que ha pasado. ¿Cuántas personas que daban su siembra, que daban su ofrenda para que no les sucediera nada, y pronto otro ve que se desata una pestilencia, que se desata una peste que ha impactado el mundo entero? Y esas personas se quedaron no solo como ovejas, se quedaron desilusionadas de ver, ¿verdad? Que en verdad lo que se les estaba hablando no concordaba con la Biblia, o estaba muy lejano de ser la absoluta verdad. Pero tanto ovejas como pastores que se quedaron sin mensaje porque fueron desnudados, es decir, no entendieron. Y todavía en estos momentos nunca han entendido el propósito por lo cual se han llevado a cabo estas cosas. El por qué se cerraron los templos. Hay propósito, iglesia de Jesucristo. Mi esposa acaba de decir aquí en el púlpito y decía cómo se cerraron los templos y nos fuimos a las casas. ¿Ustedes creen que esto no estaba, que es que a Dios se le salió el control, que es que Dios perdió el control del mundo? El impío, el pecador, aún Dios tiene control de sus corazones y de sus hechos. Dice la palabra que Dios conocía el corazón de Faraón y lo endurecía cuando él quería y lo suavizaba para mostrarle más su poder. ¿Cuántos alaban a Dios? Por lo tanto, Dios tiene control total del mundo. Dios tiene control total del impío y no le va a añadir ni una cosa más al impío, ni un momento más de vida, ni tampoco va a exceder, a permitir que el impío se exceda en los planes que tiene, que están llevando a cabo en el mundo entero. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Hay propósitos en los cuales los templos se cierran y se abren iglesias. Solo que en estos momentos terriblemente hay una ceguera bíblica, una ceguera doctrinal, que las personas no logran entender cómo Dios nos está enviando. Cómo en el momento que Dios nos presenta todo este panorama, ya sea que Él lo enviara o ya sea que Él lo permitiera, porque el mismo diablo es un instrumento en las manos de Dios para hacer que se cumplan los planes de Dios, aún a través del diablo. Gloria al Señor. El diablo vino a matar, robar y destruir. Dios no permite nada, pero cuando Dios quiere hacer valer su palabra, el diablo es un instrumento en las manos de Dios para castigar al mundo. Por lo tanto se convierte, ¿verdad?, en un instrumento, como lo hemos dicho. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pero entendemos esto, hay propósitos en todo esto, y de eso es lo que les quiero hablar hoy. Hoy le he puesto este tema, quiero que lo apunte usted ahí, iglesias en casas. Iglesias en casas. ¿Habrá propósito en todo esto? ¿Habrá propósito en todo esto? ¿Por qué mucha gente se desmotiva? ¿Por qué no entienden? ¿Qué es que el templo tanto les llenaba los ojos de, no sé de qué les llenaba? Es decir, el orgullo. ¿Cuántas personas? El orgullo era ese inmenso templo, esa inmensa tarima, en donde se movían de allá para acá, ese púlpito que valía millones. Es decir, todos esos adornos, ese templo lindo y todo eso. Y de un pronto a otro ya no estamos ahí.
¿O se le permite solo 10 personas? Y esas personas con mascarilla, no conocemos a veces ni quién es el hermano. A veces creemos que es un enmascarado, alguien que se metió a asaltar y que se está ahí. Podría ser porque está enmascarado, porque ya no conocemos ni que es la hermana, que ella, ni que es el hermano. ¿Y qué está pasando con todo esto? Es que Dios se le salió de control. Dios es omnipotente y todo lo puede. Dios tiene control total de toda situación. Es el soberano Rey de gloria. Soberano Rey de reyes, Señor de señores. A Él sea la gloria. Corrían aquellos años la predicación de Jesús. Jesús envía, allá en Lucas 9, comisiona a 12 personas para impactar el mundo. Porque esto, iglesia, el Dios que usted sirve se llama Jesucristo, el Rey de reyes, Señor de señores. Y este movimiento que ha llenado tu corazón, este movimiento que ha sacudido tu vida y que va a sacudir tu familia, proféticamente estoy hablando, que va a sacudir tu familia, dije, que va a impactar las 4 esquinas de tu casa trayendo libertad a esas personas que están presas. Este movimiento cristiano que usted no entiende ni cómo se introdujo, porque usted ni le buscó ni quería, solo que Cristo te venció y por eso te trajo, porque Él dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Por lo tanto, ni usted le buscó, ni mucho menos yo, que está aquí hablándoles a ustedes. De ninguna manera. Pero este mover cristiano, este poder que va en contra con el mundo, este poder que es ni más ni menos que se estableció, vamos a ir todavía más atrás. Génesis 3:15, Dios dice proféticamente: y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Y se da una división ahí. Dios dice proféticamente que va a haber durante la humanidad, durante la vida, lo que dure la humanidad en este mundo, dice Dios que va a haber una enemistad, entre las simientes de la semilla, entre la generación de la mujer, que es Jesucristo, amén, y los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y va a haber una enemistad entre esa generación, la generación de Cristo, la semilla de Cristo, y la generación de la mujer. Por lo tanto, Dios garantiza desde Génesis 3:15 que va a haber una división total, que va a haber durante todo el transcurso de lo que dure la humanidad, va a haber una enemistad. Por eso dice la palabra que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Tanto el mundo es enemigo suyo como usted es enemigo del mundo. Y vienen 4000 años después de que sucedió eso, que el paraíso, y viene, gloria al Señor, y viene el Mesías, viene Jesucristo, el Rey al cual servimos, y viene y comienza a traer una doctrina, comienza a traer un movimiento cristiano poderoso, y viene y comienza y llama a 12 personas comunes, sencillos, igual que usted, trabajadores como usted y como yo, para impactar el mundo, y los comisiona y les dice: vayan a donde yo voy a ir, a esas aldeas donde voy a ir, vaya y allánenme en el camino, vaya y comiencen a decirles que yo voy, vaya, sanen enfermos, vaya, echen fuera demonios, y vayan, comiencen porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Cuántos lo creen? El reino de los cielos se acercó a través de Jesucristo, pero va a llegar en su momento que se va a establecer aquí en la tierra el reino de los cielos literal y visible, en el cual el León morará con el Cordero, en el cual Dios se jugará todos los ojos de las lágrimas de los ojos de los creyentes, todas las lágrimas que usted ha derramado a través de aflicciones, a través de persecución, a través de la enemistad que hay entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer que es Jesucristo. Esa enemistad, esas lágrimas, Dios las va a secar con su pañuelo celestial, y usted va a estar con Dios para siempre y por siempre. Dice la palabra: y por más torpe que fuera, la persona no se extraviará. La nueva Jerusalén se establecerá aquí en la tierra. Habrá un paraíso durante 1000 años, llamado el milenio, que se va a establecer aquí en la tierra. Y eso que llegó con Jesucristo, el reino de los cielos, va llevando, y Dios tiene invitados que todavía, que estamos aquí muchos, y hoy han alabado en el mundo entero a través de cultos, ya sea donde sea, lo han alabado, lo han adorado, y hoy nosotros aquí en este lugar, en esta hora, lo estamos adorando también, porque somos esa semilla de la mujer, los hijos de Dios, aquellas personas que fueron lavados, restaurados a través de la sangre del Cordero. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes?
comisiona 12 personas Jesús y comienza a impactar el mundo. Pero viene en Lucas 10, dice su palabra, pero a la verdad, dice el Señor, la mies es mucha, es decir, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces Jesús comisiona 70 personas más, 70 discípulos, y los envía a sus 70 discípulos ahí y les dice, les da varias instrucciones, básicamente iguales que la que le envía a los 12. Es decir, empieza con 12, después con 70, y luego en el libro de Hechos donde estamos, viene el poder del Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo comisionando ya una nueva iglesia, porque recuerden hijas e hijos de Dios que están aquí, que Jesús dijo, tengo unas ovejas que son de este redil, pero que son mías, pero todavía no están aquí, pero que yo las debo ir a traer. Esas ovejas, iglesia, de las que habló Jesucristo, es usted y soy yo, es ese hermano nicaragüense, es ese hermano salvadoreño, es esas personas, ese chino, es ese estadounidense que viene ahí y que Cristo lo está llamando en este tiempo. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Tengo un rebaño que es mío, ovejas que son mías y que debo ir a traer. Esas ovejas son los gentiles, somos ustedes, somos yo, somos todo ese pueblo que estaba apartado de Dios, muerto en delitos y pecados, viviendo en valle de sombra de muerte, pero que Cristo los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes, Señor de señores? Denle un aplauso a Jesucristo, el Rey de Reyes, santo y poderoso Dios. Las iglesias en casas, hay propósito en todo esto. Gloria al Señor. Déjeme desarrollar este tema. Iglesias en casa. Lo primero que podemos ver aquí es, wow, será en el año 70 la destrucción del templo en Jerusalén. ¿Recuerdan el templo? Los discípulos, ya hablamos otro día, los discípulos decían, mira qué edificios, y Jesús le profetiza ahí, mira, dice, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 el general Tito con el ejército romano se endemoniaron todos y corrían en un frenesí, llevando y destruyendo todo. Se llevaron todo el oro, derribaron todo. Es decir, que la iglesia se quedó sin templo, los judíos se quedaron sin templo y ya no había templo para adorar. Pero resulta ser que corría el año 90, 20 años después del, ¿verdad? Como es obvio, del 70, y ya se les prohíbe a los discípulos predicar en las sinagogas, enseñar en las sinagogas. Y esos discípulos, usted sabe, usted puede entender lo que pasó por la mente de ellos. Es decir, no tenemos templo, es decir, no podemos enseñar en sinagogas, pero ellos no se echaron a morir. Como hoy muchas personas se han echado a morir. Pero ¿qué pasa? Queremos volver a los templos, queremos hacer esto y se están echando a morir porque no conocen doctrina, porque no conocen historia de la iglesia, cómo se le hizo, cuál fue la iglesia que impactó el mundo, qué tenía esa iglesia que no tenemos hoy en día. El poder del Espíritu Santo, el fruto de la predicación, esa predicación que estaba llena de poder, llena de unción, que impactaba al más perdido de todos. ¿Sabían ustedes, iglesia, que muchos en los coliseos romanos, muchos cristianos eran traídos para ser comidos por leones? Soltaban 200, 100 leones hambrientos ahí, que durante 3 días quizá estaban sin comer, y soltaban ahí los cristianos, y quizá esos cristianos, había tanto mover del Espíritu Santo que la gente que estaba en los graderíos era impactada con ese poder. Es un poder de convencimiento, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio al mundo. Y había tanto fluir del Espíritu Santo al ver esas personas ahí serenos, muchos riéndose, otros glorificando a Jesucristo, y muchas personas en las graderías, cuando los veía, la gente era bajando por las escaleras, bajando por las gradas para ir a unirse a ese grupo de locos llamados cristianos, que iban a ser devorados por los leones, pero que se iban a ir al cielo con el Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Cuántos alaban al Rey? Esa era la iglesia primitiva, una iglesia que se quedó sin templo, una iglesia que se quedó sin sinagogas, pero tenía el poder, tenía una comisión que llevar a cabo. Mateo 28, vaya a ser discípulos a todas las naciones, vaya y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue la gran comisión, el gran mandamiento que Jesús le da a la iglesia, que le entrega a la iglesia, la cual no está sujeta a que si quiere o no quiere. Eso se debe hacer porque se debe hacer, porque será predicado este evangelio en el mundo entero y después vendrá el fin.
Cristo se asegura que antes de que venga el fin, el evangelio debe ser predicado a los cuatro ángulos de la tierra. ¿Cuántos alaban al Rey? Debe ser predicado, debe ser predicado. Diga usted, debe ser predicado. ¿Cuántos alaban al Rey? Denle un aplauso a Jesucristo. Ahora, ¿ustedes creen que el evangelio se dejó de predicar porque se cerraron los templos lindos? ¿Porque se cerraron las sinagogas? ¿Ustedes creen que hoy en día, es decir, que el Señor dice, bueno, la iglesia puede decir, se paralizó todo? Es decir, ya no podemos predicar el evangelio. Ahora, iglesia, es cuando se abrió la mayor puerta para predicar el evangelio. En estos momentos Dios nos ha hecho retomar la verdadera senda antigua. En estos momentos Dios nos está enseñando lo que es verdaderamente. Tenemos la nueva senda que debemos tomar, es decir, brincarnos todas aquellas cosas que nos metieron en la cabeza, que debe haber un gran templo, que debe haber algún adorno para alabar al Rey de Reyes, que debe haber todo eso para que Dios esté ahí, como si Dios se mantuviera encajonado ahí en un lugar. Y tenemos que brincarnos todas esas cosas de irnos a la verdadera iglesia, irnos a la doctrina, irnos a aquella iglesia que impactó el mundo. Gloria al Señor, santo es su nombre, aleluya. ¿Pueden ustedes pensar lo que pasó por la mente de los discípulos y ahora cómo llevamos a cabo la comisión? Ahora, ¿cómo expandemos el evangelio en el mundo entero? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Había un mandamiento que cumplir y ese mandamiento no se iba a dejar de hacer. Cristo lo va a llevar a cabo. Cristo lo va a hacer. Solo que hay muchas personas que su ceguera actual no le dejan ver verdaderamente lo que ha acontecido. Detrás de todas estas cosas está el poder de Dios, iglesia. Nunca estamos llegando a 1000 personas, estamos llegando a 1100 personas, estamos llegando a 2000 personas. Hoy en día, esas personas están comiendo palabra hoy, están comiendo verdadera doctrina, hoy están comiendo lo que Dios tiene destinado para este tiempo, porque están haciéndole llegar la buena noticia. Son personas quizá que han vivido mucho en tradiciones, han vivido mucho en mandamientos de hombres, pero esas cosas no tienen fundamento bíblico. Y hoy Dios les está haciendo llegar un mensaje, una buena noticia. Ven, porque ustedes son esas ovejas que yo debo traer a mi redil. ¿Cuántos alaban al Rey? Eran los tiempos en que nadie decía, yo soy católico. Eran los tiempos en que nadie decía, yo soy evangélico. Eran los tiempos en que nadie decía, yo soy testigo de Jehová. Solo había una senda, solo había una cosa, y eran cristianos. Y nada más que cristianos. Y los que no se trataban de desviar eran sometidos, eran reprendidos. Porque solo así, pero hoy en día, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y hay una división tan grande. No podemos entender. Eran solo cristianos y se les llamó iglesia. Se les llamó cristianos a los primeros hombres de Dios en Antioquía. Ahí fue donde se les puso ese apodo de cristianos, porque se parecían a Jesús. ¿Cuánto nos hemos dejado de parecer a Jesús hoy en día? Gloria al Señor, santo es su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Y eran de todos un mover, un mismo sentir. Vendían sus propiedades, dice el texto. Vendían sus propiedades. No se olvidaban de los pobres. A Pablo se convierte mucho después y se le da una encomienda. No te olvides de los pobres. La iglesia pensaba en los pobres. La iglesia pensaba en aquella persona que tiene menos tiene. Hoy hay personas, hay líderes que andan con carros de 50, de 80 millones. Hoy hay personas así. Y pobres en la iglesia, no, ellos no se dan cuenta que hay personas ahí que visitan su iglesia que no tienen que comer, que tienen que poner su fe para comerse un bollo de pan, para que haya un kilito de arroz ahí para la semana. Y ellos viviendo en esa cosa cuando se le ha dado un rumbo diferente al poder de Dios, se le ha dado un rumbo a las finanzas, se le ha dado un rumbo diferente en todo ámbito. ¿Qué tenían de santo los templos que teníamos? Muy adornados, muy todo. Yo no estoy desconforme. Claro que hace falta todo eso. Pero ¿de qué es que se perdió Dios? Es que Dios no le gustó el mover que había ahí.
¿Es que acaso había mucho celo ministerial? ¿Es que acaso la hermanita que se subía muy tallada ya no le agradaba a Dios allá ministrar? ¿Es que acaso el pastor venía de ver algo prohibido y se subía a ministrar ahí? Es que Dios dice, pero ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué casa me van a edificar? Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Amén. Hace 2 años Dios nos envió una palabra y nos dijo cuando teníamos ahí, ¿quién no quisiera tener una iglesia llena? ¿Quién no quisiera tener una iglesia con 1000 almas? ¿Quién no quisiera tener una iglesia con 10,000 almas? Claro que sí, pero cuando son almas. Pero ¿qué tal si son personas que simplemente tienen un comezón de oír? Si son personas que definitivamente van simplemente ahí, solo la hora de predicación, la hora de alabanza, y cuando llegan a la casa se quitaron la vestidura de cristianos y salió la persona maldiciente, salió la persona que... Gloria al Señor, ¿cuántos alaban al Rey? Amén, gloria a Dios. En el año 90 fueron expulsados, ya no se le permitió a la iglesia seguir predicando, pero eso no se interpuso, más bien ese fue el inicio. Ese fue el inicio de esa gran iglesia que impactó el mundo. Ese fue el punto de partida para que se expandiera el poder de Dios que iba a alcanzar al mundo. Gloria al Señor, santo es su nombre. Y comenzó a expandirse la palabra. Comenzó a expandirse, gloria al Señor, por todo el lado la palabra. Y era muchas veces prohibido. No como ahora, muchas veces era prohibido y las personas se reunían ahí a escondidas. Y eso no pasa ahora, porque ahora hay que sujetarse a las autoridades. Ahora hay que sujetarse a la ley. Y cuando ve el que enseñó a la bestia a ponérselo ahí a los cristianos, muchos van a tener que sujetarse a la bestia, a la ley, y va a ponerse el chip, va a ponerse la marca o la inyección o cualquier cosa que sea, porque hay que sujetarse a las autoridades. En aquel tiempo, iglesia, muchas personas se desató una persecución. Esa iglesia fue presa de la persecución, pero llevó a cabo el mensaje de Cristo, llevó a cabo el mensaje de Dios, llevó a cabo la gran comisión establecida en Mateo 28, de ir a ser discípulos a todas las naciones. Gloria al Señor. ¿Qué era lo que hacía esa iglesia? ¿Qué características tenía? Una iglesia poderosa. Una iglesia que se conformaba que en todo lado, es decir, todos los domingos, todos los lunes, todos los martes estaban en oración. Y usted ve a Pedro y Juan a la hora de la oración, subiendo al templo a orar. Ahí están todos los días, ahí llevando, cuando eso sucede, cuando usted tiene presencia de Dios todos los días, cuando usted ora todos los días, tiene poder para decirle a los paralíticos, levántese y camina, levántese y anda. Pero no puede usted y yo estar 1 hora en la presencia de Dios y 7 días a la semana alejado de Él, mirando cosas en la televisión, en la pantalla, estando ahí, cosas que nada que ver, cosas que no edifican. Gloria al Señor. Eran los tiempos en que se predicaba en las casas, eran los tiempos en que se llevaba a cabo, las iglesias se establecían en las casas. Eran los tiempos en que la doctrina se impartía y que el Espíritu Santo operaba con tanto poder de libertad para traerle convicción a las personas. Pablo enumera ciertos creyentes, Pablo enumera ciertas personas que eran colaboradores de él, las cuales, y donde quiera que estaban, impactaron personas, mujeres y hombres. Porque ahí están unos que dicen, ya ahora la mujer no predica, ahora que la mujer ya no puede predicar. La mujer es tan predicadora como el hombre. La mujer es tan pastora como el mismo pastor. Gloria al Señor. ¿Qué tal Priscila? Priscila, una mujer de Dios, una mujer llena del Espíritu Santo que adoctrinó a un Apolos, un judío. ¿Qué tal esa persona? Y Pablo la nombra ya mi colaboradora. Mire lo que dice. Quiero que me lea ahí, vaya rápido ahí a la Biblia para yo no quedarme en este texto, y vaya a Romanos 16. En Romanos 16. En el versículo 5, yo voy a ir ahí a Hechos 12, un poquito más adelante. Yo quiero que si usted está apuntando, que apunte ahí los versos. Mire lo que dice en Romanos 16, 5. Dice, saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros.
Saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluda a Amplias, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis, amado mío. Saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Saluda a los de la casa de Aristóbulo. Saluda a Herodión, mi pariente. Saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluda a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluda a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluda a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Gloria al Señor. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Eso era cuando se saludaban con beso santo, dice Pablo, salúdense con beso santo. Ahora es patada santa, codazo santo. ¿Cuántas cosas, verdad? Hoy en día se dan. Gloria al Señor. Pero no me enfoco en eso. Dice Pablo ahí, saluda a esa iglesia que leímos, está en la casa de Priscila y Aquila, un matrimonio. Y esa iglesia estaba en su casa. Eran los tiempos en que la iglesia estaba metida en la casa, porque se había quedado sin templos, se había quedado sin sinagogas. Le leo en Hechos 12:12 lo que dice. Mire, para que no vean ustedes que solo es un caso aislado, en que la iglesia está en casa. En Hechos 12:12 puede apuntarlo, lo busca después en su casa. Y dice, y habiendo considerado llegó a casa de María, la madre de Juan. Este es Marcos, el que tenía por sobrenombre de Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Donde estaban en la casa de María, la mamá de Marcos, de Juan Marcos. Ese era el que escribió el Evangelio de Marcos. Pero ahí otra casa que estaba, una iglesia ahí establecida. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Miren lo que dice en Colosenses 4:15. Puede usted apuntar ahí. Colosenses 4:15. Se lo leo. Dice lo siguiente. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Otra iglesia en una casa de Ninfas. Allí estaba otra iglesia establecida. Gloria al Señor. Mire otra, Filimón. Vamos a Filimón un poquito más adelante. En Filimón 2 dice lo siguiente. Después de Timoteo, después de Tito, dice lo siguiente. En Filimón, en el versículo 2, porque no tiene solo un capítulo tiene, dice, en el verso 2 dice, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Vemos ahí que no son casos aislados, iglesia. Vemos ahí como cuando la iglesia se queda sin enseñar en sinagogas, ya no tiene ¿verdad? El acceso a los templos, es cuando comienza a impactar, a adentrarse al mundo entero y comienza a establecerse en las casas. ¿Creen ustedes que hoy en día no sea eso lo que Dios pretende? Pregunta. ¿No será eso lo que Dios pretende hoy en día? Que establezcamos una iglesia en cada casa. ¿Cuántos alaban al Rey? Hermanos, debe haber algo de malo en esto. He visto personas, es decir, pastores, con su congregación, vendiendo cachivaches, vendiendo camisas, vendiendo todo allá afuera para poder hacerle frente a pagar aquel templo ostentoso, aquel templo lujoso, porque hay que hacerle frente, hay que poner a las hermanas a vender, hay que poner a las hermanas a vender pejibayes, aguacates, blusas, hay que ponerlas a eso para hacerle frente y pagar la deuda. Hermanos, ¿ustedes creen? Les pregunto, ¿será eso lo que quiere Dios? ¿Acaso Dios habita en templos hechos de manos de hombre? ¿Será esa la carga que Dios quiere que llevemos? ¿Por qué no diseñar un sistema de discipulado en cual mejor enviar
a capacitar a esas hermanas que están ahí invirtiendo el tiempo en vender cachivaches? ¿Por qué no las llamamos a discipularlas y a enviarlas a una casa específica para que lleve el Evangelio de Jesucristo a esa casa y que esa casa reciba la bendición de Dios? Yo estuve en un templo de 5 millones que había que pagar de alquiler. Pregunta, por Dios, es decir, ¿será eso lo que Dios quiere? ¿Será esa la carga que Dios quiere? ¿Saben la bendición ahí cuál era? La bendición se la llevaba el dueño del local. 5 millones de colones al mes. Y la iglesia, todo el tiempo que debiera dedicar en la oración, todo el tiempo que debiera dedicar en la presencia de Dios, ahora lo tenía que dedicar para andar vendiendo cosas. Es decir, ¿para quién sirve el templo? Para gloria de un hombre, para gloria de la iglesia, porque mire lo que tenemos, o para la gloria de Dios. Todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, dice la palabra. La mayor gloria del creyente, Pablo le dice, ustedes son mi gloria. Ustedes, la iglesia, el creyente. Para nosotros, nuestra gloria es aquella persona que se entrega a Cristo. Es aquella persona que usted se gana a través del Evangelio. Es aquella persona que usted convence para que reciba a Jesucristo y logre establecerse en él una nueva creación de Dios. Esa es la gloria mayor que usted tenga. Cuando llegue usted al cielo, usted cree que Dios le va a preguntar, mira cuántos templos levantaste, mira cuántas casas hiciste. O Dios le va a decir cuántas almas te ganaste, cuántas almas impactaste, y dónde está tu familia. ¿Estarás tú aquí, tu familia estará en el infierno pidiendo gotas de agua que le mojen la lengua? Iglesia, por favor, despertemos del sueño. Vamos, Dios nos está llamando a establecernos. Yo quiero que entendamos que Dios, en su misericordia, dice que el juicio empieza por la casa. Hace 2 años teníamos 50 almas nosotros en una iglesia. 50. Se discipularon, se pasaron por esa iglesia, por esa obra que no tenía mucho tiempo, pasaron quizá unas 100 personas, siendo formadas, trayéndolas a Cristo. Y de un momento a otro una hermana llega con aquella mujer, llega a venir de Pérez Celedón, de impartir en una iglesia en Pérez Celedón, y llega ahí y se sienta y dice, tengo una palabra de Dios para usted. Dice el Señor que va a botar las paredes y lo va a sacar de aquí para llevar el evangelio a otra latitud, llevar el evangelio porque... Y yo digo, Dios, yo pensando en cómo añadir 10 más, yo pensando en este año cuántos vamos a llenar, hay 50, queremos 60, queremos 70, ¿cuántas? Pero, es decir, hoy la gloria de nosotros es cuánto cupo hay en la iglesia, y cuántas sillas se llenaron, y cuántas sillas quedaron desocupadas. Esa es la gloria de nosotros. Nunca nos preguntamos, si Cristo viene hoy, ¿cuántos de estos 100 se van a ir al cielo? Nunca nos preguntamos, es decir, de estos 1000, ¿cuántas almas de estas todavía están en tinieblas? Y Dios nos sacó de ahí, nos dio un parlante, y hoy me gustaría enseñarles dónde estamos enseñando esto. Dios nos dio una palabra, enramadas, volver a las enramadas, volver a la antigüedad, volver a la senda antigua, en donde estamos impartiendo en casas. Y Dios me sacó ahí, comenzó a abrirme el camino a casas. Así es que me alegra tanto que ahí estuviera yo, todavía edificando muchas cabras, quizá más cabras que ovejas. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Amén, gloria a Dios. Cuando uno entiende que se está desperdiciando, cuando uno entiende que está tirándole palabras al viento, cuando uno entiende que está tirándole perlas a los cerdos, Dios dice, aquí no te ocupo, te voy a sacar de aquí, porque yo sé que hay alguien destinado ahí, que son ovejas, que son de mi rebaño, y yo te he llamado para que tú me las traigas a mí, porque les tengo una mansión para ellas en el cielo. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Denle un aplauso al Señor Dios de la gloria. A Cristo sea la gloria. Y Dios nos sacó de ahí. Al momento uno no entiende, muchas personas no entienden. Siempre habrá un Judas a nuestro lado que ejecute la orden. Y se llevó a cabo lo que Dios nos dijo. Pero yo alabo a Dios, iglesia, a través de eso, ver que 1000 personas están recibiendo un mensaje, que 100 personas están recibiendo un mensaje.
y que estamos expandiéndolo, trayendo libertad a aquella mujer que ha corrompido su cuerpo, aquel hombre que está preso en drogas, aquella persona que es un sicario, aquella persona que están muy, personas así, viendo nosotros, ¿verdad? Ellos, ahí a esas personas está llegando. Yo alabo a Dios y digo, a estos que me has enviado, Señor. Esas son las ovejas, y aunque ahora los vean tinieblas, aunque ahora los vean presos ahí, en esos lugares tatuándose su cuerpo, viviendo en sus lugares de perdición, esas son las ovejas que tú vas a traer a este redil. ¿Cuántos alaban al Rey? Yo quiero que me abran casas, yo quiero que me abran casas, porque yo he entendido, hace 2 años entendí lo que muchos no han entendido a este momento. No han entendido el mensaje, no han entendido el mensaje de Dios. Leímos solo 4 textos aquí en donde Dios estableció iglesias en casas. Aquila y Priscila, en Ninfas, personas ahí que tenían sus iglesias en sus casas. Y no crean que eran iglesias cualesquiera, iglesias llenas de poder, iglesias en donde se daba lo que no se da hoy en día en las iglesias actuales que tenemos nosotros. No se da ni se dará quizá jamás. Hermanos, ¿qué tenía ese poder de esa iglesia del primer siglo? Cristo le habla a las iglesias del Apocalipsis, a 7 iglesias diferentes. ¿Y sabe qué le dice a la iglesia del primer siglo? ¿Sabe qué le dice? A todas los reprende. A la última iglesia, la iglesia de este tiempo, que es la Odisea, le dice: arrepiéntete, si no vendré y te quitaré tu candelabro a tu lugar. Por tanto, ¿de dónde has caído? Mira de dónde has caído. Porque tú dices en tu corazón: yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Cristo la reprende, porque ya no es una iglesia, es una iglesia que tiene a Cristo externamente, como los fariseos, que eran sepulcros blanqueados. Pero ¿sabe qué le dice Cristo a la iglesia del primer siglo? ¿Sabe qué le dice? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mira lo que le dice el Señor, iglesia del Señor. Mira lo que le dice Jesús a esa iglesia. ¿Sabes? No la amonesta, no le dice: sabes, te has desviado, sabes, estás viviendo en perdición, estás viviendo en pecado. ¿Sabe qué le dice el Señor? Retén lo que tienes hasta mi venida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, Cristo no le pone una carga, porque con lo que está era suficiente para alcanzar el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban al Rey? Hermanos, ¿cuánto nos hace falta? Tomemos el microscopio, tomemos el telescopio, tomemos los binóculos y echémosle una mirada al libro de Hechos. Echémosle una mirada. ¿Qué es lo que tenía esa iglesia? ¿Qué me importa a mí estar predicándole a 10? ¿Qué me importa a mí estar predicándole a 100 o a 5 o a 2? Si Dios dice en su palabra: si donde 2 o 3 estuvieran congregados, yo estoy en medio de ellos. ¿Cuántos alaban al Rey? Una iglesia se compone de 2 personas. Una iglesia de Cristo es de 2 personas. La iglesia del Señor. El mundo es una puerta ancha que lleva al infierno. La mayoría de personas van en esa puerta, entraron por esa puerta y van en ese camino. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Nunca la sal es mayor que la carne. La carne siempre será más, pero somos la sal del mundo. Un poquito de sal y ensala y preserva toda la carne. ¿Cuántos alaban al Rey? Por lo tanto, siempre seremos una minoría. Donde 2 o 3 estuvieran congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos, dice el Señor. Yo estoy ahí en medio de ellos. ¿Cuántos sabemos aquí 10 hoy? 10. Imagínate, nos estamos excediendo. Pero ¿cuántos me escuchan al otro lado? Que quizá en algún momento se van a reunir con nosotros y nos vamos a conocer personalmente. Ojalá así sea. Los bendigo y los recibo con todas sus deficiencias. Aquí está un pastor llamado del mundo. Hace 30 años estaba por las calles y cualquier persona que me topaba me cruzaba la acera con un pelo por la cintura, con aretes aquí que eran matadoras para prensar el purito de marihuana, con cadenas en el cuerpo, lleno de tatuajes, lleno de impedimentos, endemoniado totalmente. Pero Cristo me libertó a través de su sangre preciosa, me limpió y me puso como testimonio para decirte a ti, persona que me escucha al otro lado, que si tienes esas mismas cosas que yo tenía, si Cristo lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Así es que usted, persona, denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántas personas me cruzaban la acera? ¿Cuántas personas venían a mi encuentro y se tiraban por otro lado? Cuando yo llegué a vivir a una casa que nos entregaron, una casa Entre Ríos, gloria al Señor. Y yo recuerdo la vecina de nosotros cuando salió.
y llegó, qué casa más linda, gloria a Dios, porque era creyente. Y nosotros todos endemoniados, y salgo yo con acá el pelo por la cintura, lleno de cadenas, lleno de ataduras, y salgo y me ve aquella mujer que estaba glorificando a la vecina, y salió corriendo para adentro y decir al esposo: ya vistes quién vive a la par de nosotros, si nos pasamos con el mismo infierno, vivimos con el mismo diablo a vivir. Ella no sabía que era mayor el que iba a estar conmigo que el que está en el mundo, que el que llegó a mi vida tuvo poder de libertarme. También tiene poder para libertar a toda persona que me escucha. Yo sé que aquí hay redimidos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, que tienen un pasado que da vergüenza, pero Cristo los ha limpiado, Cristo los ha restaurado, porque la iglesia de Cristo no la constituyen aquellas personas que tienen un testimonio intachable. La constituyen personas como Pablo, que vivió persiguiendo y matando a la iglesia de Jesucristo, personas que maltrataban a la esposa, personas, la iglesia de Cristo la constituye personas que fueron maldicientes, que fueron borrachos, que fueron drogadictos, que fueron rameras, que fueron de todo tipo de impedimentos, y hoy alaban a Dios, alaban a Cristo. Cuando cantan a Dios en las congregaciones, son los que más lágrimas derraman, son los que más alaban a Dios, son los que más gritan, son los que más brincan, porque son los que más agradecidos están con Dios. Cristo dijo: al que mucho se le perdona, mucho agradece. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Las iglesias en las casas, la iglesia de poder, la iglesia que constituyó un precedente de evangelismo para llevarlo al mundo entero. Esa es la iglesia primitiva, la iglesia de Dios. ¿Cuántos no han entendido el mensaje hoy? ¿Cuántos no lo han entendido? Yo lo entendí hace 2 años. Quería tener una iglesia mayor. Yo dije: Dios, me vas a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, porque a mí se me había enseñado eso. Entre más cantidad, más respaldo de Dios hay en tu vida. ¿Quién dice esto? ¿Dónde dice esto? Iglesias primitivas, iglesias de 10 personas, iglesias de 5, pero donde quiera que iban, el poder de Dios se derramaba sobre ellos. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? ¿Cuántos quisiéramos nosotros haber conocido a una persona de las que estuvieron en esa iglesia? ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Qué lindo es el Señor. La unción del Espíritu Santo. En Hechos, recapitulo para caer, para aterrizar, y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos primeramente y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, hoy, ¿cuántos hemos estado aquí reunidos? Siempre hay algo para comer. Hoy tenemos unas empanaditas. El domingo pasado tuvimos, ¿qué fue lo que tuvimos el domingo pasado? Un cantonés. Para celebrar el Día de la Madre. El Día de la Madre. Y otras cosas, un queque grandísimo. ¿Cuántas personas? Es decir, siempre vamos a tener, porque nos gusta compartir. Nos gusta de lo que entre, eso mismo sale. Porque son para la iglesia, son para el perdido. Cuando vengan a ser perdidos, si Dios nos permite tener un templo, lo vamos a amar, lo vamos a recibir. Vamos a estar ahí para abrazarlo. Vamos a decirle, vamos a contarle nuestros testimonios. ¿De dónde nos sacó el Señor? Tenían en común todas las cosas. Eso es lo que nos debe caracterizar. Compartir. No olvidarnos de los pobres. Y envío este mensaje a todos aquellos, ¿verdad? Decirle a los pastores que me ven de alguna manera: ¿qué es lo que no has entendido? ¿De qué manera te lo va a hacer llegar el Señor? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Céfalas. Hay que olvidarse de todo eso. Tanto el que planta como el que siembra es lo mismo. Dios que da el crecimiento es el que en verdad necesita recibir la gloria. Porque el cuerpo de Cristo no son ustedes, este grupo que estamos aquí hoy. El cuerpo de Cristo, hay muchos chinitos allá
en estos momentos alabando al Rey de Reyes en catacumbas, en cuevas, en China, porque es prohibido el Evangelio. Y son sus hermanos, y son mis hermanos. Tanto el que riega como el que planta es lo mismo. Dios da el crecimiento, Dios es el que riega y da el crecimiento. Amén. Vamos a orar. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, espero que la palabra haya fluido y se haya anidado, Dios, en muchos hogares para que sean bendecidos, así como en la casa de Obededón, cuando la presencia de Dios que estaba en el arca del pacto impartió a como quiso, trayendo bendición a los hogares, y que fue evidente, Dios, al pueblo en ese tiempo. Así la gloria de Dios hoy es llevada a través de las ondas de internet, y que van ahí, Señor, a esos hogares. La palabra tuya basta para sanar, basta para restaurar. Y yo creo en el nombre de Jesús que esta palabra haya calado en algunos corazones, quizá en una persona, quizá en dos, pero yo alabo a Dios porque son una o dos personas que van a salir del mundo y van a unirse a la iglesia de Cristo en este último tiempo, porque Cristo viene ya. Doy la gloria y la honra que me has permitido. Oro por esas personas para que sean bendecidas. Acepta a Cristo en tu corazón, sé lavado con la sangre del Cordero y recibirás el poder del Espíritu Santo, y un día vas a testificar de Él. Quizá no se sabe dónde Dios te va a llevar. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos aquellos que sirven, a los que juntamente con nosotros están siendo discipulados, aquellos a la Escuela Internacional de Pastores, en donde formamos parte, en donde están en los diferentes grupos como Trigo Maduro, como la Escuela Internacional de Pastores, como los diversos grupos en los que estamos. Los bendecimos en el nombre de Jesús, que tengan una semana de victoria y que puedan recibir el respaldo de Dios para todo aquello que emprendan. En el nombre de Jesús les bendecimos. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Señor de señores.